Saludos, muy buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate público en el día del sorteo de la Lotería de Navidad, el día en el que se cifran nuevas ilusiones en otros sorteos a los que no les ha tocado y en el día en el que se pide al menos aquello de tener salud. A nuestros contertulios de hoy, evidentemente, tocarle no les ha tocado nada, por lo menos eso a priori es lo que parece, porque están aquí con nosotros en este día cumpliendo con su misión como contertulios, como amigos. Además, empiezo presentándoles a Humberto González, que es escritor. Muy buenas, Humberto. ¿No hubo suerte con la lotería? Creo que ni la pedrea. Ni la pedrea. Bueno, a ver si al menos lo he jugado, ¿no? O tampoco. Ya veremos a ver. Bueno, es el momento en el que seguramente mañana muchos mirarán las listas de los periódicos, se deja a la vista a la gente mirando a ver si por lo menos recuperan algo, ¿no? En fin. Hombre, ahora con internet ya la gente lo mira en el acto, ¿no? Y coge y ve que tal, ya duermen intranquilos, no resuelven nada. Por cierto, buenas tardes a Enrique Suárez, médico y sociólogo, al que damos la bienvenida. Y por último, Faustino Zapico, que es portavoz de Unidad Nacionalista Asturiana, de UNA. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Si me lo permiten los otros dos contertulios, antes de empezar a hablar, por ejemplo, de la Lotería de Navidad, vamos a hablar con él por aquello de lo ocurrido en Piloña, donde gobernaba el Partido Socialista con Izquierda Asturiana, donde el concejal de Izquierda Asturiana decidió deshacerse, parece ser, de sus ideas de Izquierda Asturiana, no seguir las indicaciones del partido, y al final, desde el fin de semana pasado, desde la semana pasada, hay una resolución que habla, según esa comisión, del pacto antitransfugismo, que le tacha como tal, como tránsfuga, con lo cual ha habido cambios en ese ayuntamiento de Inciesto. Bueno, cambios de momento. A ver, el resultado después de las últimas elecciones, que llegó a un acuerdo postelectoral entre un gobierno de coalición entre Izquierda Asturiana y el PSOE, y había 6 concejales del PSOE y una de Izquierda Asturiana, y el concejal de Izquierda Asturiana fue expulsado del partido 6 meses después, bueno, pues por incumplir gravemente los estatutos del partido y hacer básicamente lo que daba la gana del equipo de gobierno sin contar para nada con la agrupación del partido. Entonces, bueno, este señor le transfuga desde el mes de xineru. Y el PSOE, digamos, hizo el sordo. Se ha tardado mucho, ¿no? Sí, tardaron un poquitín en enterarse. Y entonces, gracias a que se llevó tanto por parte del Partido Popular como por parte de Izquierda Asturiana, a través de la Junta Aragonesista, el caso al pacto antitransfugismo, en el momento en que se determinó que en Madrid, que este señor era un tránsfuga, con el voto favorable del propio PSOE allí, pues lo que comentaban antes, el PSOE de Piloña reaccionó, bueno, pues como esa famosa escena de Casablanca, que el jefe de los gendarmes, que después de perder muchas perras a la ruleta en el bar famoso de Casablanca, dice aquello de qué escándalo he descubierto que aquí se juega. Bueno, pues el PSOE acaba de descubrir que lleva 11 meses gobernando con un tránsfuga y mándalo al grupo de los no adscritos y échalo del equipo de gobierno. Las consecuencias que puede tener, bueno, a curto plazo, de mano lo que iba a alterar el mapa político de Piloña en sí, no, mientras que bueno, salvo que el gobierno pasa de ser de coalición entre el PSOE y un tránsfuga a ser del PSOE en solitario, el PSOE tendrá que ver ahora si va a aceptar el apoyo de ese tránsfuga para seguir sacándola entre presupuestos o no, porque él ya ha dicho que no tenía pensado dimitir, vamos, sí, el acta es suya. El acta es personal, efectivamente. Lo que pasa, bueno, que evidentemente se está allí porque hubo una agrupación detrás trabajando muchos años para que él pudiera llegar a ocupar esa posición, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos para nuestra parte lo que nos queda ahí es la sensación de que por lo menos fuimos hasta donde pudimos, el que quedará bien claro que nosotros no teníamos nada que ver con la política que se estaba llevando desde esa persona y todo el nivel, digamos, de degradación que se estaba haciendo, pues que Izquierda Asturiana ya era absolutamente irresponsable de ello, ¿no? De todas maneras, está por ver qué va a pasar ahora. Nosotros queremos que el comité de expertos del pacto antitransfugismo siga estudiando el caso, porque no se puede hacer, digamos, tabula rasa de todo lo que pasó estos 11 meses. Evidentemente hubo un gobierno de coalición entre el PSOE y un tránsfuga, y eso yo creo que ahí hay que determinar una serie de responsabilidades. De otra parte, bueno, evidentemente lo mejor que podía hacer el concejal tránsfuga a estas alturas es dimitir del seu cargo y dejar que corriera la lista. Sinceramente tengo pocas esperanzas de que lo haga, pero por lo menos lo que tenía que quedar bien claro por parte del gobierno local de Piloña y bueno, pues determinar las responsabilidades de por qué estuvieron gobernando hasta ahora con el apoyo de un tránsfuga. ¿Había dado tiempo a aprobar los presupuestos del 2009 o no?
Asturias del 2009, pues eso no te lo sabría decir, porque nosotros precisamente después de que este señor salió concejal, como no dio absolutamente ninguna información, fue una de las causas que luchamos, pues después de estar expulsado, evidentemente. Lo digo porque ahí puede estar el primer problema, ¿no? Hay un empate técnico, 6 concejales del PP, 6 del PSOE. No, pero ahora que lo pienso, no, los presupuestos sí se aprobaron, pero con el voto de 2 concejales medio tránsfugas del PP. Pues, que, en fin, estas cosas, yo que sé, el problema es que péguense, digamos. Pasan muchos concejos, evidentemente. Bueno, déjeme que me ría. Sí, qué remedio. Bueno, no, lo digo, vale, los presupuestos aparte, pero habrá decisiones importantes claro, que... el día a día del concello. Hombre, no sé también es verdad que la ley de bases del régimen local permite unos ayuntamientos tremendamente presidencialistas, donde al final pues tampoco hay muchas cosas que se lleven a votación, sobre todo en un concello como Piloña, donde los plenos municipales son cada 2 meses. Entonces, bueno, salvo que sea una actividad, una oposición, unos grupos municipales de oposición fuertes que hagan oposición y que obligan a que se hagan plenos y que esos plenos sean, digamos, de una forma dinámicos porque se debatan cosas, bueno, pues realmente el alcalde puede mantenerse en el tiempo, puede gobernar muy tranquilo, aunque te minoría, pero mucho tiempo. Aparte, claro, para echarlo del equipo, lo que hay una moción de censura tiene que aprobarse por mayoría absoluta de la corporación, y bueno, eso evidentemente no hay una situación que se plantea ahora. Pierde su sueldo, ¿no? Este concejal tránsfuga, ¿cobraba cuánto? 29.000 euros al año como teniente alcalde, más lo que venía de diferentes mancomunidades de las que, por lo que tenemos noticia, estaba metido. Hombre, no está mal para un concejo pequeño en población, al menos. 8.000 habitantes, que se está perdiendo población. ¿Cuántos? 6.000. 8.000 y bajando, sí. De todas maneras, estoy curioso, yo acuérdame cuando nos presentamos me tocó encabezar la lista de Izquierda Asturiana Mieres en 2007, que lo que planteábamos ya que los cargos municipales, en cuenta de subir el sueldo, fueran bajando proporcionalmente como bajaba la población. Porque ya que Mieres está perdiendo población, pues que menos que en vez de subir los sueldos, digamos, que se bajaran. Pero no tuvo mucho éxito esa propuesta, ¿no? Quedó un poquitín paprado. Evidentemente, paprado, como dice Faustino. Bueno, no sé si queréis cualquiera de los dos. Lo único que puedo decir yo es que me llama especialmente la atención la disculpa oficial del Partido Socialista sobre por qué no se atalló este problema en tiempo y en forma. Yo hasta donde sé y hasta donde sabe todo el mundo, la negociación fue entre 2 fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español, la FSA, Izquierda Asturiana. Evidentemente son 2 fuerzas políticas. La disculpa que daba el Partido Socialista ya que, bueno, había un problema interno y, bueno, realmente no hay un pacto entre 2 fuerzas políticas, bueno, la cuadratura de círculo. Simplemente que si no y por eso evidentemente no se hacía lo que se hizo, que lleva una vuelta de tuerca a la realidad electoral, que si bien hay un empate entre las 2 fuerzas mayoritarias, la lista más votada sigue siendo la del Partido Popular, y evidentemente ellos no deben permitir que vea una candidatura independiente que posiblemente yo vislumbraba que iba a jugar a defender lo que fuera defendible según que iba a presentar en cada momento, ¿no? Evidentemente eso no podía pasar y bueno, ahí tenemos una práctica que ya fue en Davezo los socialistas en muchas partes de Asturias y del resto del Estado. Bueno, yo voy a prescindir de comentar el tema en Piloña, pero hablando de estas cosas, el otro día estaba leyendo un artículo sobre los ingresos que tenían los políticos y me quedé fascinado cuando descubrí que el presidente Montilla, que va a regular los presupuestos que vamos a tener los asturianos, cobraba junto con su señora 300.000 euros al año, que son 50 millones de las antiguas pesetas entre la parejilla. Sí, que no está mal. No está mal. Ya para un chalet. Al año. Al año. Pagado, sin hipoteca. Media urbanización. Media urbanización y poco. A lo largo de su vida laboral se hace con media urbanización. Y eso, pues, vamos, eso es lo que... Bueno, luego estaría la declaración de Hacienda, porque seguro que participarán en algún consejo, alguna delegación, no sé qué, y claro, todas esas cosas se pagan. Con lo cual, pues, a saber cuánto es lo que cobran al año. Me parece, vamos... desproporcionado Suiza, como mínimo. Sí. En Suiza, a la gente que se desmadra en estas cosas, los apartan rápidamente de la cuestión. Por eso nadie conoce nunca al presidente suizo, porque siempre es una cosa muy curiosa, es que siempre va cambiando además son un triunvirato, son un grupo un directorio más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque los apartan, porque claro, cuando pillan a alguien trincando, las condenas van por la vía penal, o sea, les meten 12 años de cárcel y se cumplen, ¿eh?
Es decir, que no pueden ir luego a televisiones a contar. No. Además les prohíben. Entonces, claro, ves estas cosas y dices, bueno, ¿qué país tenemos, no? Sí. Luego Pues sí. podemos comentar lo que queráis, pero aparte de esto... Abrimos paréntesis si queréis y hablamos de la lotería de Navidad. Bueno, ya hemos dicho que no ha tocado y tal, pero yo quiero aprovechar la presencia de Enrique, que es médico, sociólogo, no sé uno qué piensa. Cuando veis esas imágenes de tanta euforia por parte de quienes les han tocado y tal, ¿es la felicidad eso? No lo digo desde el rencor de los que no nos ha tocado, ¿eh? No, vamos, para que bueno, la gente no se entristezca demasiado porque sí, no haya tocado la tampoco lotería, queremos amargarles a nada. hay que reconocer que la gente que le ha tocado pues una cantidad, hoy venía escuchando la radio, a un señor por lo visto le tocaron en Soria, le tocaron 5 décimos del gordo sí. y 9 del tercero, Sí. o sea, jugaban los dos. Y entonces dicen que a la 1 ya estaba con tal borrachera que tuvieron que apartarlo. Lo cual el hombre se lo había empezado a disfrutarlo. Imagino que todavía no habría tomado conciencia de cuántos millones de euros tenía en el bolso, ¿no? Hombre, la verdad que había jugado mucho y toda esa historia, pero para descargo de la gente que no le ha tocado nada, decir que, bueno, el estrés el estrés es positivo y es negativo. Quiero decir que los acontecimientos que son de este tipo, de que de repente te conviertes en millonario, de casualidad, generan una necesidad de adaptación por parte de la gente muy importante. O sea, si ahora mismo a nosotros nos tocaran 10 millones de euros, hombre, decimos, oh, felicidad, no sé qué, tal, todo. Pero luego empezaríamos a tener una serie de problemas que ahora mismo no tenemos, como por ejemplo 5 bancos que estarían persiguiéndonos todos los días para ver si les colocábamos allí el dinero, unos que nos da más, otros que nos obligaría a tomar gente decisiones. Que viene a pedirnos dinero, seguro, amigos que no veíamos desde hace años, pero que ahora se acuerdan. Igual, ahora son amigos y del a alma. proponernos negocios y cosas de estas, con lo cual te abriría un apartado en tu vida que bueno, que a lo mejor es incómodo, es muy incómodo. O sea que no todo, en lo de hacerse millonario, no todo son ventajas. También hay algún inconveniente. No sé, ¿qué queréis bueno, opinar? digamos que parte de ese momento donde trabajé fuertemente la química orgánica, que a fin de cuentas y todo eso, pues bueno, y realmente lo que acabas de decir, y muchas veces hay un problema. Aunque el otro día sentí, no sé en qué emisora de radio, que incluso el caso de este paisano de Soria iba a tener problemas, porque dada la situación de crisis financiera, no es tan fácil colocar esos cuartos, ¿no? Que no es como antes tan fácil, bueno, es que te llamen que y compras tal, 3 pisos y arriba. pero ya no tienes tanto producto o tanto sitio donde meterlo, ¿no? O sea que eso es un plus especial para estresanos, ¿no? Para estresarse en este caso a quien toque. No suele decir que no se consuela yo porque no quiero, pero obviamente. Hay otra forma de interpretarlo. De todas maneras, claro, lo que habría que reflexionar un poquitín ya la cantidad de perres que se gasten en lotería y en xogos de azar. Si non me equivoco, polo menos va unos años, los dos países del mundo onde máis xogaba xogos de azar eran España y Filipinas, creo recordar. Filipinas hay mucha tradición también. Sí. Bueno, este año ha bajado, ¿eh? Sí, efectivamente. Ha bajado un 2,5, 48, me No parece. en Asturias, ¿eh? En toda España sí, pero en Asturias no. Pero bueno, lo achacan al efecto de que el año pasado tocó aquí una pila de millones. Me saltó mucho también el tema de lo que bajó sobre todo en la compra de lotería por las empresas que regalaban lotería, y entonces ahora bajó mucho, pero lo que incluso los que nos tocó vender lotería de las organizaciones de las que formamos parte, contribuyendo con ello a esta enorme comedia que es la de la lotería, que porque no deja de ser una gran comedia para sacar perres, pues al final te das cuenta que no bajó para nada. Efectivamente, la gente sigue comprando porque precisamente en tiempo de crisis Más. yo creo que claro, y más la necesidad de bueno, el pensar, ¿y si me toca, aunque solo es un pizquín para salir del furaco? No, y ese componente que tiene tradición, especialmente claro, este sorteo, que ya es sorteo de Navidad. Incluso regalar lotería a los amigos. Y todo lo que acabas de decir, que después pues hay un número muy importante pues de fuerzas políticas, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, etcétera, 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 que mueve mucho a la lotería porque evidentemente hay uno de los soportes de financiación, ¿no? Las asociaciones pequeñas, partidos pequeños y no tan pequeños. A fin de cuentas hay que darse cuenta de que hay una tradición, tenía un peso tradicional muy importante, por lo menos este sorteo. No es donde las tradiciones van. Yo cada vez veo no sé, el espíritu de la Navidad, aquello que vivimos a lo mejor de pequeños y todas estas cosas, se va perdiendo porque pero además se va perdiendo no para
Antes había mucho debate, por ejemplo, que si Papá Noel, que si los Reyes Magos, que si esto, que si lo otro, y ahora está todo mezclado, no hay ningún... O sea, yo creo que hay tradiciones dentro de la cuestión, independientemente de que tengan un origen religioso, que están tan incrustadas en la cultura que sería una tontería prescindir de ellas, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa en Sevilla, pues era una experiencia religiosa, pero además es una experiencia cultural, de mezcla, de muchas cosas. Y todo este papanatismo de normalizar, de homogeneizar, de reducir todas las manifestaciones culturales naturales para instalar otras políticas, me parece una aberración. No se puede hacer. Eso es, vamos. Sí, bueno, parte de que va contra el sentido común, va también contra la economía. Claro. Porque acabas de poner un caso que lleva un dinamizador cultural y económico muy importante. Exactamente. O sea, que va. Me viene a la memoria ahora que estaba contando esto, además es una noticia que tenía por aquí, estaba buscando rápidamente, en Gijón, Izquierda Republicana, ahora que contaba esto Enrique, se queja de que hayan puesto un Belén, porque si quitan las cruces de las escuelas, ¿por qué ponen un Belén en el Ayuntamiento de Gijón, que supuestamente debe ser laico y debe ser totalmente aconfesional, ¿no? Pues porque ellos tienen la esperanza de que pongan algo a lo mejor que se relacione más con su secta que con la religión católica. Quiero decirte, los partidos políticos tienen una presión, y tenemos aquí a un representante, lo que pasa es que, bueno, tiene una pretensión de hacer sincretismo con la religión. O sea, ya lo dijo Zapatero en las últimas elecciones, motivos para creer. Claro, si son motivos para creer, tenemos que competir por las creencias, ya no nos queda otro espacio. Con lo cual, el motivo para creer es desplazar a las creencias actuales para incorporar otras nuevas. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, lo que se está pasando es de una moral religiosa, tradicional. En España es un país de tradición católica. Vamos, y estas cosas, por ejemplo, a mí me encantaría ver un debate en Alemania hablando sobre que sería necesario quitar la Navidad porque representa los intereses cristianos. Vamos, se les tiran al cuello. O en Estados Unidos. Y fíjate tú, en Estados Unidos, vamos, la religión es como viene como en las tapas del yogur. Quiero decirte que cada uno se homologa a lo que le parece, son como las marcas de los coches. Sí, hay escuelas protestantes de los últimos días, de los primeros, de los quintos, católicos, musulmanes, hay de todo. Y toda esa diversidad pues trata como de tal. La política en otros sitios no se inmiscuye en la cultura, y la religión forma parte de la cultura. Esto desde Durkheim y el hecho religioso forma parte de la cultura, no es política. También es una forma de influencia, pero no es política. Un lado está la política, otro lado, unos venden el más acá y otros venden el más allá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es lo que habría que distinguir, que no haya... Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque creo que estamos mezclando una cosa es oponerse a que se ponga un Belén en una casa concello, y otra cosa es hablar de suprimir la Navidad, yo creo que son dos cosas distintas. Y la Navidad, yo creo que hay Navidad incluso para los creyentes y los no creyentes, porque incluso hay una fiesta bastante anterior al propio cristianismo. Pero lo que es el Belén, que al fin y al cabo hay una representación mediante figurines del acto del nacimiento de Jesús de Nazaret, según la propia tradición bíblica, pues ya digamos algo que marca por una religión muy concreta, y que en un espacio institucional como ya lo que se ha concedido, ahí sí creo que no tiene sentido, porque llama a una forma de fe determinada. En ese sentido entiendo que yo creo que esa propuesta de Izquierda Republicana no sé si en alguna casa del pueblo de España hay algún Belén puesto. Si en alguna casa del pueblo de España algún Belén puesto, montas un Belén. Más de una se monta el Belén. Bueno, por eso como en la casa del pueblo y un centro privado de los partidos socialistas, pues pondrán un Belén, o pondrán dos, o pondrán 17. En alguno lo habrá. Bien, pero yo creo que todos los fanatismos son malos. Tan malo es el fanatismo religioso, talibán, que lo hay, católico y musulmán y de otros, como el fanatismo político. Y eso de eliminar los signos, como si eliminando los signos eliminaras las creencias, eso es estalinismo. Vamos a ver, hombre, pero yo creo que es estalinismo. O sea, yo creo que estás mezclando las cosas. La cuestión es, los espacios públicos, pagados con fondos públicos, no tienen por qué estar presididos
presididos por símbolos determinados. Estaban presididos por el alcalde, ¿cómo va a estar presidido por el crucifijo? Sí, pero vamos a ver, una clase donde pones un crucifijo está presidiendo ese espacio público. Como preside también por el retrato de los reyes. El retrato de los reyes, bueno, tiene sentido, podrá gustar más o menos, pero bueno, evidentemente son los jefes del Estado, de acuerdo con la Constitución que hay. Pero un Estado laico, o un Estado confesional, laico todavía, no hay un Estado laico, hay un Estado confesional, lo que no tiene sentido es la presencia de símbolos religiosos que marquen para una fe determinada. Sí, pero esa es la cuestión. Al margen de que esos símbolos estén presentes, perdona, al margen de que esos símbolos estén presentes en nuestra cultura cotidiana, como ya evidente, incluso en expresiones que podemos hacer todos los días, o como dijimos aquí en otra ocasión, la propia bandera asturiana que tiene una cruz. Y no creo que incluso los que no son creyentes o no somos creyentes, pues nos presentemos porque lleva una cruz, son cuestiones distintas. Faustino, entonces, se sustituye. ¿Por qué? Por otros panfletos, a lo mejor de una determinada ideología política. Bueno, vamos a ver. En las escuelas. Vamos a ver, ¿acaso? No, al racismo. Pero escucha un tingo. Que los de izquierda republicana están proponiendo que se quite el Belén para que pongan algo que están les preste a ellos. Están pidiendo que se quite el Belén. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, vamos a ver, los de izquierda republicana tendrían que respetar también el criterio de la mayoría. No sé si me comprendes. No se ha votado, no se sabe. Quiero decirte, a mí una de las cosas que me molesta es el papanatismo de los políticos cuando tratan de representar lo que no representan. Representarán a sus votantes, pero no representan a la mayoría de la población. Y a mí todos estos que salen pontificando, me recuerdan a Benedicto XVI, ¿sabes lo que te quiero decir? Con las ínfulas colgando. No, hombre, vamos a ver, ustedes representen lo que representen, no representen lo que no representan. A ver, Izquierda Republicana, ¿cuántos votos obtuvo en las últimas elecciones? Vamos a ver, pero que eso no es una cuestión de votos. ¿Cómo? No es una cuestión de votos. Oye, si es democracia, es democracia. No, perdona, pero lo que tú estás planteando es que la legitimidad de la propuesta de Izquierda Republicana de cualquier otro partido viene determinada por la cantidad de votos que sacó en unas elecciones. Y eso no es legítimo. Por una opción. En el sistema democrático, todas las opciones tendrán que escucharse y luego cada uno tomará la decisión que tome, si fai caso o no. Y aparte que tú puedes estar de acuerdo con un partido político al que no votares, como se ve en muchas ocasiones. Por lo tanto, eso no hay una argumentación de legitimar la propuesta de esos ciudadanos porque sacaron pocos votos en las anteriores elecciones. Pero la propuesta tendrá que tener también una ponderación. Quiero decirte, un partido que obtiene 50 votos no puede ser representativo del criterio de la población. Puede tener muy buenas ideas, pero no creo. Yo creo que, vamos a ver, si el Partido Popular y el PSOE, por ejemplo, pues están de acuerdo en que eso se puede hacer porque han llegado a una historia, no creo que tenga que venir a interferir en esa historia, además, cuando la población no ha votado el tema. Es que no te das cuenta de que hay muchas cosas que no hemos votado los españoles y que los políticos están manejando como si ellos fueran los dueños de la historia, cuando los dueños somos los ciudadanos. Bueno, pues los soberanos de este país somos los ciudadanos. Ese argumento que estás usando tú puede usarse para lo que estamos diciendo. Bueno, precisamente porque no se votó, ellos tienen la opinión para determinar que no quieren que se ponga el Belén, basándose en la propia ley. Vale, ellos proponen eso, que yo por la lotería y que realmente está armando el Belén. No proponía, no era uno de los temas previstos en el guión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la hay un tema muy candente, ¿no? Yo ahí voy a meter una pequeña pesetina muy corta para no perder mucho más tiempo, y que básicamente hay una cuestión que ya es la realidad social. Los representantes políticos, cuando se enfrenten demasiado con la realidad social, normalmente lo que pasa es que hacen el ridículo. Y dígolo con todo el cariño del mundo para Izquierda Republicana, que pienso que con ese tipo de propuestas estamos hablando de una representación que ya es tradicional, aceptada por la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del Concello de Xixón, sean creyentes o no creyentes, o creyentes en el cristianismo o en otras creencias, y un poco patinar. Y fai un flaco favor. Uno, a la fuerza política como sí. Dos, no se dan cuenta de la realidad social en la que tienen que hacer trabajo político, y eso explique posiblemente la representación que ellos tienen. Y yo creo que hasta fai un flaco favor al republicanismo español. Mira, Humberto, y además voy a decir otra cosa, yo no soy creyente, pero lo que no soy es idiota, ¿sabes lo que te quiero decir? Y lo mismo que, por ejemplo, hay representaciones de Asturias, pues que es como si alguien viene ahora y dice, oye, vamos a quitar los hórreos, porque los hórreos, ¿para qué? ¿Para qué se quieren? Ya no tienen utilidad. Me parecería una aberración, ¿me comprendes? Me parecía, vamos, una tontería enorme, porque al fin y al cabo representan una serie de valores y culturas y historias que han estado aquí. Pues vamos, me opondría radicalmente a que se quitaran los hórreos de Asturias. Bueno, de hecho, para construir, mencionaba antes Faustino el tema de la bandera de Asturias. Sí. Evidentemente, desde una fuerza política sensata como la que ella portavoz,
porque tienen sensibilidad asturianista, evidentemente no van a pedir que se cambie la bandera de Asturias, pero ya significaciones, representaciones de índole cristiano ya se quitaron, pues de ciertas banderas. El caso de Ribera de Arriba, desapareció, creo que eran unas banderas unas cabezas de sarraceno o de moro y tal, o unos medios lunes, no estoy seguro de cuál de los dos casos, y que acamodaron por salmones, sí, queda muy ecológico la corrección política y esto, ¿no? Pero yo sé, porque ya me llegó a estos oídos, de que desde algún sitio están planteando la propuesta de que la bandera de Asturias no se puede mantener la Cruz de la Victoria, porque Asturias tiene que ser pues una comunidad. Hay quien propone eso ya. Ya hay quien lo está diciendo por ahí, ¿no? Evidentemente estamos diciendo fuerzas muy minoritarias y que no tienen tampoco ningún sesgo asturianista, por cierto. Pero bueno, con un mínimo de coherencia, si tú dices que el Estado tiene que ser neutral en cuestiones religiosas, la representación del Estado de las máximas son las banderas. Y evidentemente la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ya está, y en tanto que está, habría que quitar la Cruz de la Victoria de la bandera de Asturias, por un poco de coherencia, ¿no? Yo pienso que hay que Galicia también están, como la de La Coruña, que tiene un cáliz y todas estas cosas. Yo quiero decirte, en Valencia... o la que se armó con el equipo de Huesca, porque llevaba la cruz de Sanxur por Europa. Decían que aquello podía molestar a los musulmanes. Una cosa. Bueno, si queréis hablamos de un asunto que mañana será portada en los periódicos, la foto probablemente de los periódicos regionales, al menos me refiero, en los periódicos nacionales probablemente no importamos tampoco excesivamente, pero sí en los regionales será la foto de Areces visitando a Zapatero en la Moncloa. Asturias va a decirle a Zapatero que se va a ver muy afectada por la financiación que reclama Cataluña. La pregunta es si sirve de algo la presencia mañana del presidente asturiano en la Moncloa por dos razones. Primera, por el peso político, económico, etcétera, que tiene Asturias, que es más bien escaso, y la segunda porque probablemente esa financiación ya ha sido pactada y ya está más que cerrada y acordada. Bueno, hoy mismo el presidente Zapatero decía que la financiación está prácticamente cerrada. Bueno, ¿qué opináis sobre esto? Bueno, yo básicamente pienso que el presidente autonómico no va a ir a la Moncloa con intención de montar ningún Belén, básicamente porque, uno, no hay tradición en PSOE, precisamente en la FSA, hacer una política distinta de la que sea el seguidismo con respecto a lo que digan en la Moncloa. Dos, porque, bueno, no yo lo mismo a veces que Montilla. Y tres, dame la sensación, vamos a ver, en Rusia se prende que cuando se lleguen las próximas elecciones el candidato no va a ser precisamente Tine Agueces, con lo cual no sabemos cómo funciona esto. Posiblemente el presidente Vicente Alberto te esperando topar un ayugamiento en un puesto gobierno central, el nivel que sea, con lo cual para mí que de Belénes en la Moncloa seguro que no. Pues sí. Hombre, yo creo que una comedia, la verdad, una comedia bastante penosa, que efectivamente yo creo que el modelo ya está acordado y más que acordado, entre quien tiene fuerza para determinar cómo tiene que ser ese acuerdo, lo que ya es ridículo y un modelo de Estado donde los criterios de financiación son completamente distintos entre unos y otros, y en función, bueno, pues el Estado central reparte el xuego y al final reparte en función de unos criterios que no se acuerden entre todos, sino en función de quien tiene más capacidad o más fuerza política para ello, y el peso político de Asturias y el que si somos el 2 y pico % de la población, y aparte que el peso político determinado por por los sectores políticos, digamos, por los partidos políticos estatales en Asturias, pues menor todavía en tanto por capacidad de presión dentro de su propia organización. Y la FSA efectivamente paradigmático. Lleven haciéndolo desde 25 años, hablando de lealtad al Estado, y el tal esto consistía en un queixarse nunca de nada a cambio de no se sabe qué. Pero no se sabe qué porque efectivamente a cambio de absolutamente nada. Y ahora pues estamos en una más. El problema es que en una situación de crisis donde la financiación de Asturias es un problema fundamental, pues que vamos a asistir como convidados de piedra a que otra vuelta, bueno, pues que se haga mediante unos criterios que evidentemente nos perjudiquen. Y sobre todo lo que es más penoso todavía y que por encima se intente hacer ahora la comedia, que se acuerden ahora de que van a ir a Madrid y decir que no van a asumir. Eso de que no van a asumir un pauto, ¿qué quiere decir que no van a asumir? ¿Que van a hacer insumisos fiscales? Evidentemente no. Por lo tanto, ¿a quién quieren engañar? Que realmente hay una comedia. Enrique. Hombre, a ver, esto es un tema complejo. Hay que hacer un análisis, como dice Agostino, histórico de la cuestión, ¿no? Y darse cuenta de que, bueno, Asturias viene recibiendo desde hace 30 años
más de lo que aporta del Estado. O sea, somos una comunidad que recibe más dinero del que produce. Evidentemente, sí, a cambio precisamente de que dejaremos de producir, que sería lo que ya producir, realmente la cuadratura del círculo, eso es lo más ridículo de todo. Eso, Faustino, y es la mayor barbaridad que se ha hecho en Asturias en toda la historia. Pero bueno, esa es la cuestión. Hombre, yo no sé cómo estarán los pactos. Yo creo que tiene que haber algún pacto establecido de fondo que limite la capacidad de cambio de partidas, de determinadas partidas presupuestarias. Yo creo, vamos, lo lógico, me parece lo lógico, dentro de un Estado más o menos civilizado, es que hubiera determinadas partidas que fueran intocables y que fueran casi automáticas. Por ejemplo, pues todo lo que afecta a pensiones, sanidad, educación, justicia, son determinadas cuestiones, en algunas comunidades están transferidas, en otras no está, y el Estado tiene que complementar ese déficit que a lo mejor en Asturias tenemos con respecto a otras comunidades. Si hay un núcleo respetado, pues no creo que haya mayores problemas. Si ese núcleo no es respetado, podemos llegar a la situación extravagante de que en Cataluña estén discutiendo sobre si van a ayudar a las familias con 200 euros o 2.000 euros, y en Asturias si la gente va a cobrar la pensión, lo cual lleva a una situación muy extraña. Quiero decir, si lo que no puede haber es que haya personas que sean pensionistas, que hayan contribuido con sus trabajos a la riqueza del Estado, y ahora mismo que vean en peligro a lo mejor el cobrar su pensión porque en Cataluña quieran tener más dinero para sus servicios. Eso no se puede negociar. Y supongo que Areces defenderá los intereses de los asturianos. Y hay que recordar, una vez más, yo siempre lo hago casi todas las veces que vengo al programa, que en Asturias hay, de la cobertura de pensiones, solo cubrimos el 2/3. O sea, hay 1/3 que tiene que venir de dinero del Estado. Hasta ahora ha llegado. Pero si Montilla aprieta, y otras comunidades también lo hacen, pues posiblemente empiece a haber dificultades. Y no vamos a reducir en Asturias el valor de las pensiones para que se incrementen en Cataluña. Esto sería una barbaridad, porque al fin y al cabo un español trabajando en Cataluña y un español trabajando en Asturias son iguales ante la ley. Evidentemente la dificultad del problema llega cuando se permite que una comunidad vaya a discutir de estas cuestiones de tú a tú con el Estado. Y bueno, enlazándolo con lo que acabas de decir, realmente la fiscalidad depende de los ciudadanos. Cada ciudadano de este Estado ciudadano tanto en un sitio como en otro. Entonces, da ahí a los territorios la potestad máxima de tratar de tú a tú en una negociación con los ministerios, con el Estado, pues te lleva a lo que te lleva. Que realmente haya comunidades determinadas que por el peso político, circunstancial o no circunstancial, bueno, pues van a negociar lo que les interesa a ellos y el resto tenemos que verles venir. Cuando eso rompe, por una parte, la solidaridad económica y fiscal de todo el territorio del Estado, y por otra parte, históricamente, ya muy discutible. Evidentemente nosotros en las últimas décadas somos una comunidad que dependemos de una forma muy importante del presupuesto del Estado. Somos una comunidad que vive una crisis tras otra, tiene una crisis permanente de 3 décadas y que no acabamos de salir. Necesitamos la solidaridad del Estado, pero ya que mucho más atrás nosotros fuimos solidarios con otras partes del Estado. Hay que recordarles cosas como son. Nosotros ahora necesitamos recibir, pero también dimos y mucho por el Estado. Y los criterios en los que se discute de estas aportaciones, pues bueno, quien los marca tienen que ser pues todas las comunidades, sentarse, ponerse de acuerdo, regular, llegar a un mínimo común, una regulación que te permita decir hay unos criterios que puedan valer para cualquier comunidad autónoma del Estado. Porque si esos criterios los marca, pongamos por caso Cataluña, que tiene el sartén por el mango en estos momentos, para decidir si tú y eso o no y ese presidente del gobierno. Hay una cosa muy peligrosa, Humberto, en esta cuestión, y es que Cataluña utiliza políticamente todo. Sí. Absolutamente todo. Se han convertido en una máquina que utiliza cualquier elemento económico, social, en función de una idea, que es marcar un hecho diferencial que realmente no existe. O sea, no hay ni diferencia de cultura suficiente para determinar que
los catalanes son ni diferencias económicas, ni diferencias laborales, ni diferencias tal. Y además tenemos una constitución que en cierta forma no puede, en cierta forma no, de ninguna forma puede superarse. Quiero decirte, si rompemos el marco y uno juega al ajedrez con los fiches por fuera, pues entonces la partida vamos a perderla todos. Yo voy a decirte, creo que lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Llamó a Montilla y llamó a Chávez. Chávez defiende un modelo muy parecido al asturiano, esto también como Extremadura. Sí, pero tiene más capacidad de presión para conseguir sacarlo. Pero lo que quiero decirte es que... Puede ser mucho más potente. Sí, pero bueno, oye, hay que mirar también un poco qué aliados puedes tener dentro de esta batalla que se ha organizado, que resulta estúpida, pero bueno, al fin y al cabo está ahí. Bueno, como Chávez tiene más votos y más... yo creo que los intereses que defenderá siempre serán mucho más próximos a los de Asturias y a los de Extremadura, porque además son no sé, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Asturias y Galicia, pero en tal, son las comunidades que están los socialistas presentes. Yo creo que en este caso a Asturias le convendrá aliarse con Andalucía por muchas razones en esta cuestión. Y claro, no es lo mismo los votos de los asturianos solos, como dices tú, que los votos de los asturianos y los andaluces y los extremeños. Eso dentro del PSOE también tiene su peso, y no van a consentir dentro del PSOE perjudicar a las comunidades que tradicionalmente han estado Hombre, yo creo que la alternativa no puede ser un sistema de mercadeo permanente, que no llegue casualidad que precisamente todas las propuestas de autogobierno que salieron de Asturias en de finales del siglo XIX, el primer punto que pedían y era precisamente la soberanía fiscal y la capacidad de recaudar de fichar y de recaudar impuestos, y en base a eso contribuir solidariamente al conjunto del Estado. La solidaridad tiene que venir de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y desde el momento que establecemos un sistema medio foralista en el que unos territorios tienen un concepto económico y otros no, incluso de entre los que no lo tienen criterios diferentes de financiación, eso lleva a que al final un sistema lo que he comentado, un sistema de mercadeo permanente o de juego de influencias en el que Asturias necesariamente solo puede salir perjudicada dado el tamaño que tengamos, por muchos primos de Zumosol que nos queramos buscar, porque eso no deja de ser alianzas coyunturales, que en el momento que cambie el juego político, pues Asturias puede ser la gran damnificada. Para mí impresentable, yo creo que lo que hay que plantear es si tienen la valentía de apostar por un modelo distinto del que tenemos. Hay una cosa, hay una cosa muy importante. El PSOE tiene que vivir su crisis. Disculpa, Víctor. Tiene que vivir su crisis. Hay dos modelos del PSOE. Hay un modelo del PSOE que admite el nacionalismo como una vía de desigualdad, y hay un modelo del PSOE que no admite tal nacionalismo como una vía sino que busca la igualdad de todas las comunidades. Ese es el debate que queda posiblemente discutible. Que buscan la igualdad de todas las comunidades. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que no buscan? Sí, es evidente eso. Bueno, yo creo que es evidente. No utiliza el nacionalismo como un factor de diferencia. No, yo digo el otro sector que tú dices. Recuerdo que buscan la igualdad y podemos debatirlo ya otro día, porque ahí el debate se amplía sin duda. A Humberto, a Enrique, a Faustino, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí, y a ustedes especialmente. Mañana volvemos después del informativo con un nuevo debate público. Hasta mañana.